Continuando con el tema de este capítulo, marcadores genéticos, vamos ahora a clasificar y a definir a los marcadores de ADN que se basan en el tratamiento con enzimas de restricción. Entonces vamos a repasar el concepto de marcadores moleculares de ADN, que son estos fragmentos constituidos por ADN y que tienen tamaño variable y que provienen de secuencias codificantes y no codificantes, es decir, de secuencias intragénicas y de regiones intergénicas. En este caso vemos en la imagen el patrón de bandeo realizado con marcadores RFLP del gen 16S ribosomal de fitoplasmas, que es una bacteria fitopatógena sin pared celular. En este caso, el ADN ha sido digerido con la enzima de restricción RSAL y vemos en cada una de las calles o columnas de este gel los distintos individuos. En la calle 1 a 8 están los individuos analizados y con la letra M se define a los marcadores de tamaño molecular, que son nada más y nada menos que fragmentos de ADN que tienen un tamaño conocido y constante y que se los usa como referencia para poder identificar o definir el tamaño de los fragmentos amplificados en cada uno de los individuos analizados. En el proceso del análisis de los marcadores moleculares se sigue un protocolo para la extracción del ADN que incluye la lisis celular, es decir, la ruptura del tejido y la liberación del contenido celular, la eliminación de las proteínas y de los restos orgánicos que tenga este contenido celular y finalmente la precipitación del ADN. Para poder determinar la calidad y la cantidad de ADN que hemos extraído, es decir, cuán íntegras están estas moléculas de ADN extraído para poder ser analizadas y en qué cantidad respecto al volumen extraído, se realiza una electroforesis en gel de agarosa, identificando la integridad por la condensación en bandas discretas por otro lado, la cantidad por la fluorescencia que tenga la banda analizada. En cuanto a la visualización de estos resultados, se realiza por tinción con bromuro de tidio, que es un químico, una sal, que se intercala entre las hebras del ADN y fluoresce en presencia de luz ultravioleta. En este caso vamos a estudiar a los marcadores moleculares basados en la digestión del ADN con endonucleasas de restricción y la hibridación con sondas específicas. Estos marcadores son los RFLP, que por sus siglas en inglés corresponden al nombre Restriction Fragment Length Polymorphism, y los VNTR o mini satélites, que se definen por sus siglas en inglés como Variable Number of Tandem Repeat. Vamos a comenzar definiendo a los RFLPs, que son en español las siglas, la traducción sería polimorfismo de longitud en fragmentos de restricción. Estos marcadores moleculares se basan en la variabilidad en el tamaño de los fragmentos que se produzcan por la digestión del ADN de individuos de una población con una enzima de restricción. Es decir, el ADN de cada uno de los individuos analizados va a ser tratado con las mismas enzimas de restricción y luego se va a comparar cómo se han producido estos cortes en cada uno de los ADN de los individuos analizados. Entonces, estos marcadores, los RFLPs, se basan, digamos, su funcionalidad se basa en la variabilidad en el tamaño de los fragmentos que se produzcan luego de la digestión del ADN de los individuos de una población con una enzima de restricción. Por ejemplo, vamos a visualizar esta imagen que nos marca el sitio de restricción de la enzima de restricción ALUL.
Esta enzima corta cuando el motivo del ADN o la secuencia de ADN tiene estos nucleótidos, A, G, C, T, y su complementario, por supuesto. Cuando la enzima encuentra este motivo, corta en el punto indicado con la flecha y el esquema de la tijera, entonces nos quedarían dos fragmentos de restricción luego del corte realizado. El protocolo para un experimento con RFLP sigue los siguientes pasos. Vamos a tener inicialmente que realizar la extracción del ADN, como definimos anteriormente. Eso es común a cualquier tipo de marcador que vamos a mencionar de ahora en adelante. Luego, el ADN total extraído va a ser sometido a la digestión del ADN con las enzimas de restricción, la que sea. Antes vimos el ejemplo de la enzima ALUL, pero existen más de 40 enzimas de restricción. Nosotros hoy vamos a mencionar aproximadamente 4 o 5 de ellas. Luego de realizar la digestión del ADN con las enzimas de restricción, vamos a separar los fragmentos de ADN, es decir, los fragmentos de restricción que se hayan producido por electroforesis en geles de agarosa. Este gel nos va a permitir visualizar la agrupación de bandas que tengan el mismo tamaño y así vamos a poder comparar cuál es el patrón de los fragmentos de restricción que ha producido cada uno de los individuos analizados. A este gel de agarosa se lo va a unir a una membrana de nylon o nitrocelulosa y mediante este proceso se transfieren los fragmentos de ADN a esta membrana desnaturalizante. Esta membrana lo que permite realizar luego en el paso 5 es hibridar estos fragmentos de ADN con sondas marcadas que permiten la visualización. Vamos a realizar luego en el paso 6 una autorradiografía que permite básicamente ver a simple vista cuáles son las bandas que han amplificado y por la altura que éstas tengan vamos a definir los polimorfismos que existan y finalmente luego de codificar estos polimorfismos vamos a realizar el análisis de datos para poder hacer un análisis comparativo entre los individuos que hayan sido sometidos a este análisis. En este punto nos preguntaremos si todos los individuos tienen el ADN con ese sitio de restricción intacto, todos los individuos presentarán los mismos fragmentos de restricción y por lo tanto el marcador no servirá como tal, no me servirá como un polimorfismo capaz de distinguir diferencias entre los individuos analizados. Pero puede originarse por cualquier suceso que altere la longitud del fragmento de restricción, es decir, una mutación que cambie el motivo de lectura de esa enzima de restricción y que impida que se produzca el corte, por lo tanto el fragmento de restricción no se va a quedar de longitud diferente. Entonces en este caso, por ejemplo, cuando el sitio de restricción original en la cadena 5'3' tiene el motivo AGCT, cuando esa G, por ejemplo, la segunda G de la secuencia cambia por una C, la enzima no reconoce el sitio de restricción, no corta y por lo tanto el fragmento de restricción ahora queda de un largo diferente que si se cortara al medio y me generara dos fragmentos de restricción más cortos. Así como entonces una mutación por sustitución de bases o por inserciones o deleciones me generará una modificación del sitio de restricción como vimos anteriormente y no se produjese el corte, también podría aparecer un nuevo sitio de restricción. Entonces en este caso vamos a tener el sitio de restricción original y un nuevo sitio de restricción que me va a generar ahora tres fragmentos de restricción. Estos cambios que existan entre los individuos analizados son lo que nos va a permitir analizar las diferencias o las similitudes entre ellos. Entonces, como mencionábamos anteriormente, los cambios que se pueden producir en el sitio de restricción y que modifican el sitio de corte podrían ser sustituciones de bases y en este caso vamos a ejemplificar la inserción de bases. Vemos que se inserta entre la secuencia AGCT una nueva secuencia CTAA y esta inserción modifica, por lo tanto, el sitio de restricción y no se produce el corte y el fragmento de restricción queda un único fragmento largo.
A modo de ejemplo práctico, veamos este esquema donde tenemos 4 plantas analizadas. A cada una de las plantas se les extraerá el ADN y se tratará este ADN total con enzimas de restricción. Esta enzima de restricción, que debe ser la misma o las mismas, en el caso de que se utilice más de una para cada planta, se analizará luego de tratado este ADN con la enzima de restricción que producirá cortes. Dependiendo de si el sitio de corte está intacto, ha sido modificado o han aparecido nuevos sitios de corte. En el caso de la planta 1 tenemos 2 sitios de corte, por lo tanto es un fragmento de restricción. En la planta número 2 tenemos 3 sitios de corte, por lo tanto 2 fragmentos de restricción. En la planta 3 igualmente tenemos 2 sitios de corte, pero se produce una deleción como está indicado allí, y esto genera que el fragmento sea más corto. Y en la planta 4 también tenemos 2 sitios de corte, lo que genera un solo fragmento de restricción, pero como tiene una inserción también, como se indica, este fragmento de restricción será más largo. Entonces, luego de realizar la corrida electroforética y la transferencia de las bandas a la membrana de nitroceluloso de nylon y tratar este ADN con una sonda que tenga una secuencia homóloga en el ADN de cada una de las plantas, se analizará el tamaño de estos fragmentos de restricción y se definirá el patrón de restricción para cada individuo. En el individuo 1, entonces tenemos un único fragmento de restricción del tamaño que se indica por la altura a la que se encuentra la banda. Luego, en el individuo 2 tenemos 2 fragmentos de restricción porque tenemos 3 sitios de corte. En la planta 3 tenemos un único fragmento de restricción, pero fíjense que es de menor tamaño. En los geles de electroforesis, cuando el tamaño es menor, la molécula atraviesa más rápido la matriz porosa del gel y por lo tanto avanza más y queda más abajo en la imagen del gel. Luego, en el caso del individuo 4, el sitio de restricción no se vio alterado, pero sí hay una inserción dentro del fragmento, por lo tanto este es de mayor tamaño que en el resto de las plantas y nos da por eso la altura mayor, es decir, es la que queda más arriba de todas las bandas analizadas. Ahora vamos a visualizar esta imagen, que es la misma imagen que visualizamos en las primeras diapositivas, para ejemplificar e introducirnos al tema de los marcadores moleculares basados en el tratamiento con enzimas de restricción. En este caso, entonces, tenemos un patrón de bandeo de marcadores RFLP de ADN que tiene una secuencia target o una secuencia en particular que es la del gen 16S de ADN ribosomal. En este caso es un gen ribosomal. En este caso es de fitoplasmas, que son bacterias fitopatógenas que carecen de pared celular. Y este ADN de estas fitoplasmas ha sido digerido con R-sal, que es un tipo de enzima de restricción, y estamos analizando 8 individuos. Fíjense que cada uno de los individuos tiene un patrón de bandeo particular y que podemos establecer, por ejemplo, que el individuo 1 y 4 son similares, que el individuo 2 y 6 son también similares, junto con el individuo 8 que tiene una leve diferencia en la banda más pequeña. Y así podríamos, por ejemplo, establecer agrupamientos o un análisis de distancia genética entre los individuos analizados. También con esto podemos definir el nivel de diversidad que exista en este grupo de individuos analizados y, por qué no, también podríamos asociar estas diferencias que existen entre los individuos con algún carácter que también siga el mismo patrón de variación entre ellos. Por ejemplo, que el individuo 3 tuviese un comportamiento diferencial o un fenotipo diferencial y que se asociara a este polimorfismo molecular. Una vez más, lo que tenemos indicado con M en la primera calle y en la última calle, o primera columna y última columna, son los patrones de tamaño que se conocen como marcadores de tamaño molecular y que son fragmentos de ADN que son estables en el tamaño y conocidos. Entonces uno compara claro, visualmente se puede establecer una comparación, pero también hoy existe software que identifica la fluorescencia de la banda y por la diferencia de altura se realiza una regresión simple estableciendo cuál es la diferencia entre la banda superior y la banda inferior
y cuál es la diferencia de altura que existe con la banda comparada, y así nos define el tamaño de esta banda. Ahora vamos a definir a los marcadores DNTRs, que son marcadores por sus siglas traducidas al español, repeticiones en tándem en número variable. Estas son secuencias idénticas que son adyacentes y se repiten en un número variable de hasta 50 veces por locus. Estas secuencias idénticas pueden tener entre 10 y 100 pares de bases y están dispersas por todo el genoma. Recordemos que esta dispersión por todo el genoma era una característica deseable en los marcadores genéticos de ADN. En este caso vamos a tener un esquema comparativo de un individuo 1 que tiene en este caso 6 patrones de repetición de estas secuencias en tándem, mientras que el individuo 2 tiene 8 veces esta secuencia repetida que tiene un patrón AGT, CGG, TAG. Estos se definen también como mini satélites y se obtienen por digestión enzimática y se detectan por una sonda que tiene básicamente la constitución homóloga de este motivo de repetición y que se define como el core sequence. En este esquema vamos a ver, si no la más importante utilidad que tienen los mini satélites, al menos la más utilizada, que es su funcionalidad o su utilidad como marcadores para realizar pruebas parentales. En este caso, en el ejemplo, tenemos una secuencia core que tiene un patrón determinado y está presente en 3 locus de estos individuos. En este caso, vamos a ver en la columna del medio los alelos de la madre, que por supuesto cuando se realizan pruebas parentales se está testeando si un individuo masculino está relacionado biológicamente con este hijo o hija. En el caso de los alelos de la madre tenemos que cada uno de estos locus están en heterocigosis, es decir, los loci analizados están en heterocigosis, y vemos que la similitud entre madre y el hijo o la hija es del 50%, porque tenemos 6 bandas amplificadas y 3 de esas bandas coinciden con las bandas del hijo. Para el caso del padre, vemos que el padre también tiene 6 bandas amplificadas y coincide con el hijo en el mismo porcentaje. Por lo tanto, podríamos definir que este padre está biológicamente relacionado con el hijo o hija analizada. Vean también que en la cuarta columna se coloca un individuo que no esté relacionado con el individuo testeado, para de esa manera definir que no haya coincidencias por azar con las bandas amplificadas por el hijo y la madre. Los marcadores mini satélites son también muy útiles para la identificación de individuos o la verificación de parentesco. Entonces, dado su naturaleza de poder amplificar múltiples bandas para estas secuencias núcleo o core sequences que se amplifican para cada uno de los individuos, y así definiremos el porcentaje de similitud o de disimilitud que existe entre ellos y definirá así si estos individuos analizados son parientes o no. Vemos ejemplos acá en el que tenemos en el primer caso el análisis de gemelos idénticos y no idénticos. Vemos que el patrón de banda varía considerablemente, y luego tendremos, por ejemplo, el caso de la mención de los marcadores mini satélites como aquellos utilizados en medicina forense para identificar o definir si el ADN presente en la escena de un crimen pertenece o no al sospechoso de tal crimen. Entre las utilidades que habíamos definido de los marcadores moleculares, teníamos mencionadas a los estudios de diversidad genética, estudios taxonómicos y filogenéticos, es decir que con la variabilidad o el polimorfismo generado y la posibilidad de ser analizado, me permite definir los niveles de distancia genética o similitud genética que exista en el grupo de individuos analizados. Esto también me permite establecer genealogías, identificación de la variación de genética en las razas, estirpes o especies que estén estrechamente relacionadas. Me permite también definir la pureza varietal, estudios de paternidad, realizar mapeo de genes, realizar estudios de ligamiento para mapas por análisis de QTLs, es decir, voy a poder
vincular estas variaciones o correlacionar estas variaciones moleculares con variaciones fenotípicas y así definir cuáles son las regiones del genoma que están asociadas y controlando un carácter fenotípico en particular. Voy a poder realizar diagnóstico de enfermedades también cuando estos marcadores moleculares estén marcando o asociadas a una enfermedad en particular. Voy a poder realizar estudios forenses como el que mencionamos anteriormente y voy a utilizarlos como elementos casi cruciales, diría, en los programas de cría y mejora cuando estamos analizando o trabajando con grandes poblaciones. Esto me permite realizar una caracterización genotípica y realizar selección asistida de los individuos que tengan o no tengan un determinado carácter que esté marcado por un marcador molecular.